Ya puso algunos de los casos de las irregularidades del Poder Judicial. ¿Cómo se cambia la Constitución? El artículo 39 de la Constitución Política dice: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Lo que sigue, artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dice cuál es el procedimiento para modificar la Constitución. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. La Constitución se ha modificado una gran cantidad de veces de la Constitución de 1917 a la fecha, siguiendo este artículo. Muchísimas reformas en contra del pueblo de México y en contra de la nación en todo el periodo neoliberal. Adelante. El 5 de febrero sabemos que el presidente López Obrador envió 20 iniciativas de reforma, 18 constitucionales y 2 legales. Entre ellas, la reforma al Poder Judicial de la Federación. Reforma constitucional donde entre sus puntos más importantes se planteó que los jueces, las juezas, ministros, ministras, magistrados, magistradas, fueran elegidas por el pueblo de México. Adelante. ¿Cuál fue la votación? El 2 de junio. Ganamos para la presidencia casi 36 millones de votos frente a 16.5 millones de votos. Adelante. En el caso de los diputados, se ganaron por mayoría 256 distritos electorales. La oposición ganó 42 distritos nada más. 42. Adelante. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales plantea que 300 diputados son divididos por mayoría, lo que se gane de manera directa, y 200 a través de la proporcionalidad. En su momento se dijo que había una sobrerepresentación. Esta ley muestra que se siguió exactamente el procedimiento que marca la ley para la definición de los diputados plurinominales. Adelante. Adelante. Esta es toda la Ley General de Instituciones y Procedimientos. Adelante. Finalmente, esta fue el cómputo. Adelante. Una vez que fue la elección, el Congreso de la Unión abrió un diálogo sobre la reforma al Poder Judicial. Se hicieron varios foros en todo el país y por esos diálogos se hicieron transformaciones a la propuesta, se hicieron modificaciones a la propuesta original que había enviado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entre ellos se ajustó que hubiera una convocatoria abierta, que hubiera requisitos de 8 y 9 de promedio para poder ser juez, magistrado o ministro, que hubiera comités que seleccionaran a partir de las calificaciones de cada persona que se inscribe en la convocatoria. Es decir, todo esto fue modificado de la propuesta original gracias a estos diálogos. Adelante. Se vota finalmente la reforma al Poder Judicial Constitucional. Tiene 357 votos a favor en la Cámara de Diputados, más de 2/3 partes, adelante, y 86 votos a favor en la Cámara de Senadores, 2/3 partes.
se envía a los estados tal cual dice la Constitución, adelante, y votan a favor los estados que están marcados en rojo: Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Guerrero, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México. Adelante. Adelante. Si recuerdan, el 15 de septiembre es publicada la reforma al Poder Judicial. En agosto, la mayoría de los jueces, magistrados, se van a paro. Hay un paro que ya vimos, como lo comentó la secretaria de Gobernación, lo que ha significado en términos de la justicia. Ahora, desde entonces a la fecha, aun cuando se cumplió exactamente con todos los procedimientos que establece la Constitución para la reforma constitucional, se han presentado procedimientos de inconstitucionalidad por partidos políticos que no tienen personalidad jurídica para esto, y sin embargo se han aceptado por la Corte. Adelante. Y distintos amparos, en particular este último amparo que pide, que todavía no hemos sido notificados, es importante que se sepa, no hemos sido notificados formalmente, pero este amparo pide que se elimine, así, elimine la publicación. Ahora les voy a enseñar a ver si por ahí hay un diario oficial para poderles decir lo que significa eliminar. Bueno, entonces esta jueza de distrito otorgó una suspensión definitiva en la que ordena eliminar, así, eliminar del diario oficial. Esto lo sabemos por los medios, aunque no hemos sido notificados formalmente. Adelante. ¿Qué dice la ley de amparo? Porque para hacer una suspensión de un amparo, pues no solo hay que cumplir con la Constitución, sino cumplir con la ley de amparo. ¿Qué dice la ley de amparo? En el artículo 61, el juicio de amparo es improcedente, 1, contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, hay una reforma a la Constitución que cumple con todos los requisitos para cambiar el Poder Judicial en nuestro país. Y una jueza acepta un juicio de amparo y emite una resolución de una suspensión para eliminar, imagínense ustedes, hice una consulta a través de la Consejería Jurídica a quien está a cargo del Diario Oficial de la Federación. Nunca se había recibido en 30 años al menos que tiene esta persona en el Diario Oficial una notificación para eliminar. ¿Qué quiere decir eliminar? Pero además, esta jueza, fíjense qué claro es, no puede haber juicio de amparo. El juicio de amparo es improcedente, con todas sus letras, contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, bueno, ya están diciendo que estoy en desacato, que, bueno, hasta de violencia política de género me acusaron. ¿Por qué? Porque fíjense lo claro que es. Entonces, ¿qué decimos? Pues vamos a notificar a quien sanciona a los jueces, porque es claro y notorio que se está violando la ley de amparo. Y aún así se está haciendo una resolución de una suspensión. Cualquier ciudadano lo puede hacer. En este caso la Consejería Jurídica va a hacer esta notificación para que se revise cómo una jueza, violando la ley de amparo, da una suspensión.
Ahora, ¿qué vamos a hacer una vez que recibamos la notificación? Pues le vamos a preguntar al legislativo. Porque cuando envía el legislativo al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador la reforma constitucional, dice publíquese en el Diario Oficial de la Federación. Es decir, el legislativo ordena al Ejecutivo publicar en el Diario Oficial de la Federación. Y ahora una jueza, violando completamente esta es la reforma, violando completamente la ley de amparo, regrésale a la ley de amparo por artículo 61. El juicio de amparo es improcedente, contradicciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pide que se elimine. ¿Qué quiere decir eliminar si está publicado? Que se rompa. Porque hay publicaciones en físico. ¿Qué quieren? Que se rompa, que se borre. ¿Qué quiere decir eliminar? Vamos a esperar la notificación. Pero en el momento que se reciba la notificación, pues lo que va a hacer la Consejería Jurídica es enviar al Congreso de la Unión una pregunta. ¿Es factible que una jueza pida esto? Dado que ustedes ordenaron que se publicara en el Diario Oficial de la Federación. Para ver qué nos contesta el legislativo. Pero si ustedes se dan cuenta, es totalmente irregular. Son los propios jueces, juezas, magistrados, ministros, ministras que están defendiendo sus propios privilegios frente a una decisión del pueblo de México que dijo: votamos para que haya mayoría calificada para que se pueda modificar la Constitución. Entonces es muy importante que quienes nos escuchan, nos ven, quien esté en desacato es la jueza, o son quienes aceptan recursos de inconstitucionalidad cuando no hay personalidad jurídica de quien los pone. Entonces nosotros estamos actuando conforme a derecho. Quienes están violando el Estado de Derecho, pues son ellos, ellas. ¿Y qué prosigue después de eso? Artículo 61. Que sean juzgados. Que sean juzgados ellos mismos. Clarísimo. Entonces es importante hacer este recuento, porque es muy fácil decir la presidenta está en desacato. No, no estamos en desacato. Y para ello vamos a preguntar a quién nos ordenó publicar en el Diario Oficial de la Federación. Buenos días, Liliana Piña de tiempo.com.mx y Puente Libre en Ciudad Juárez. Presidente, retomando un poco el tema del padre que fue asesinado en San Cristóbal de las Casas en Chiapas, preguntarle, este tema se tocó en la mesa de seguridad y qué reporte le dieron, que van a dar pronto con los responsables y si se sabe, se tiene claro cuál pudo ser el móvil del caso y también si va a pedir a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso. Sí, el día de hoy, desde ayer, en el momento en que ocurrió, de inmediato me informó la secretaria de Gobernación y el secretario de Seguridad Ciudadana. Le pedí a Rosa Isela que estuviera en contacto con el gobernador, con las autoridades eclesiales. Por supuesto, lamentamos este hecho y no podemos especular
necesitamos que se hagan las investigaciones. Hoy el secretario de Seguridad Ciudadana está en contacto con el gobernador y vamos a ver si se atrae el caso a la Fiscalía General o se queda en el Estado. Pero necesitamos pues hacer la investigación, que las autoridades, que la Fiscalía haga la investigación y colaborar y coadyuvar en todo lo que se requiera. ¿Y cuál es el mensaje que le envía a la población de Chiapas, además de los jesuitas y conferencistas del episcopal? Sí, estamos trabajando en dos áreas en Chiapas, como en todo el país. Chiapas cambia de gobernador en diciembre. Hay 3 estados que no modificaron sus constituciones para el cambio de gobierno, ajustándose al cambio presidencial. Son Veracruz, Puebla y Chiapas. Entonces estamos trabajando tanto con el actual gobernador como con el gobernador entrante, Eduardo Ramírez, y Rutilio Escandón. Entonces se está trabajando con ellos en 2 áreas. Uno, una intervención social, de apoyo, de atención a las causas, y por otro lado, pues de investigación e inteligencia para poder hacer las detenciones. Entonces, se está trabajando en ese estado como en otros. Muchas gracias. En otro tema, Presidenta, ayer la Fiscalía dio a conocer que Héctor Melicio Cuen fue asesinado en el rancho en donde secuestraron a Ismael Mayo Zambada, esto el pasado 25 de julio. Preguntarle, Presidenta, si insistirá a Estados Unidos sobre el informe del caso y si se realizará una colaboración también con Estados Unidos para la investigación, y también saber si van a iniciar investigaciones del gobernador o si ya dio una declaración. Le corresponde a la Fiscalía General de la República. Ellos también con apoyo de las instituciones del Ejecutivo, cuando se solicita, hacen esta investigación y hacen este hallazgo, de inmediato lo comunican y la Fiscalía General de la República sigue haciendo sus investigaciones. Ya hay autonomía y tiene que seguirlas haciendo. Por otro lado, sigue pues la petición al gobierno de Estados Unidos para que se informe cómo fue esta detención. Esa solicitud sigue. ¿Ha tenido un contacto actualmente después de esa investigación con el gobernador? Sí, hay contacto como con los 31 gobernadores y la jefa de gobierno en los temas institucionales que hay que tratar. Y por último, Presidenta, los magistrados y jueces del Poder Judicial desde hoy darán una conferencia matutina en el mismo horario de su conferencia. Saber cuál es su opinión al respecto. Gracias. Pues están en su derecho. Valdría la pena saber por qué están en paro y siguen cobrando sus salarios. Pues es algo relevante. Son más de 13,000 casos que están parados. Entonces, si están en paro, ¿por qué siguen percibiendo salarios? Pues si están en paro, de todas maneras, reciben este amparo en particular, ¿no? Bueno, si están en paro o no están en paro. Porque algunos casos sí los tratan y otros no. Y segundo, ¿por qué están percibiendo sus salarios si están en paro? Cuando un trabajador o una trabajadora se va a huelga de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, no recibe sus percepciones. Entonces sería muy bueno que le contestaran al pueblo de México, porque ellos reciben un salario de los impuestos de las mexicanas y mexicanos. Entonces valdría la pena que lo explicaran, pero están en su derecho de hacer conferencias y nosotros, bienvenido, que es la libertad de expresión. Sería muy bueno que le explicaran al pueblo de México, no a la presidenta, al pueblo de México, por qué siguen recibiendo sus
ingresos, prestaciones, cuando la propia reforma establece en un transitorio que se van a respetar todos sus derechos y sus salarios, sus ingresos. Entonces, ¿cuál es la razón de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial? Que no son, digo, los jueces, magistrados, ministros, pues entiendo que no estén contentos con que van a ser sus espacios ahora decididos por el pueblo de México. Ahora, ellos pueden postularse para ser electos o electas. Ellas pueden postularse, que se postulen, que digan al pueblo de México cuál es su tarea, cuál es su función, todo lo que han hecho, si tienen un buen trabajo, si son honestos, si hay una historia que los respalda, que la respalda, pues el pueblo de México muy probablemente vote por ellos, por ellas. Pero si no, y ahora los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial, ellos se van a quedar trabajando, ellos van a seguir recibiendo sus prestaciones. ¿Cuál es la razón por la que estén en paro, por la que están en paro? Eso es una buena pregunta. Porque segundo, son familiares. Porque el Consejo de la Judicatura... Por eso están en paro, porque son familiares de los jueces, la mayoría. Que no hay problema, que sigan recibiendo. Ahí está el detalle, dice Cantinflas. Ingresos. Les duele que vayan a sacar a los que los metieron, los mismos jueces metieron a toda su familia, hasta a su madre metieron. Buenos días a todas y a todos, Liliana Noble de Pulso Saludable. Sobre esta reforma en las escuelas, Presidenta, ¿qué va a pasar si mamá o papá deciden enviarle un lunch no saludable que contiene estos ingredientes críticos que le llaman los expertos a las niñas, los niños, los adolescentes, y lo come ahí en el salón o en la hora del recreo? ¿Va a tener alguna invitación a que no hagan esto? Y también saber qué va a pasar con los que venden afuera. De pronto no todo lo que vende tiene etiquetado con sellos de advertencia, pero sabemos que son frituras que están hechas con grasas trans que producen elevado colesterol en la sangre y son causantes de hipercolesterolemia, y esto genera infartos. Esa sería mi primera pregunta. Gracias. Sí, por eso Mario planteó, si quieres comentar también, Mario, son 180 días para que entren las normas, para que sean, digamos, obligatorias ya, 180 días. ¿Qué se va a hacer en este proceso? Pues un proceso educativo, de formación, de capacitación, de información, de tal manera que en las cooperativas de las escuelas se conozcan. Es mucho mejor comer un taco de frijoles que una bolsa de papas. Es mucho mejor un agua de Jamaica que un refresco. Tiene mucho azúcar, hace daño a la salud. Entonces lo importante es que haya la educación para que sea en la escuela y en el hogar. Por eso los lunes son de vida saludable. Entonces no es que se vaya a sancionar al papá o la mamá, pero en la medida que eduquemos, capacitemos, formemos, pues los papás y las mamás no van a enviar comida chatarra a los niños al mediodía, y lo que se vende en las cooperativas pues va a ser comida saludable. Gracias, Presidenta. Y como segundo cuestionamiento, el día 12 de agosto del 2003, México ratificó el ingreso al Convenio Marco para el Control del Tabaco como primera nación de las Américas. Después, en el 31 de mayo del 2022, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, por decreto, dijo que se prohibía la comercialización, la publicidad de los productos de tabaco calentado, de los vapeadores, de los cigarros electrónicos.
En febrero pasado, en Panamá, México fue aplaudido de pie por ser uno de los países que más apego tienen al Convenio Marco para el Control del Tabaco. Es un país que está haciendo punta de lanza junto con Brasil y también Panamá. Yo quisiera conocer qué se está haciendo al respecto. El decreto o la reforma número 9 de vapeadores y fentanilos habla explícitamente de esto, pero también quisiera saber qué hará su gobierno, Presidenta. Primero, saber si los pictogramas van a mejorar, van a cambiar en las cajetillas, si ya van a ser completos o cómo va a ser este asunto. Y en segundo, hay un nuevo producto emergente que sacó la industria. No estoy en contra de ninguna empresa, pero no hacen productos que generen bien a la salud y se llaman bolsas de nicotina. Es como estos bolsitas que nos dan en los restaurantes que contienen sal, más o menos algo así, y los jóvenes la utilizan con el dedo, se la ponen directamente en las encías, esto con la finalidad de suplir un efecto del tabaco. Ellos le llaman que es la transición. Ya no uses tabaco, ahora usa un cigarro electrónico, un vapeador o usa una bolsa de nicotina. Y dicen los expertos que cualquier producto que contenga nicotina no es compatible con la vida. Más o menos, para que la gente conozca, Presidenta, entre 50,000 pesos y hasta 200,000 pesos cuesta un ciclo de un mes de tratamiento de alguien que tiene cáncer de pulmón. Más o menos entre el 70% de los cánceres de pulmón son atribuibles a personas, a usuarios, desafortunadamente, del tabaco. ¿Qué se haría al respecto de todo esto? Gracias. Está en proceso la aprobación de la prohibición de vapeadores. Esperamos que este mismo año salgan todas las reformas que se presentaron el 5 de febrero. La electoral, esa no fue aprobada por la comisión, y también hay algunos otros temas en algunas otras que se están revisando, pero no cambian la esencia de lo que se presentó. Y ahí está la de vapeadores. Entonces, esa reforma tiene que pasar. Y si te parece, invitamos al secretario de Salud. En una mañanera vamos a regresar a partir del próximo mes a que los martes haya informe de seguridad e informe de salud. Se está haciendo un programa muy completo para atención y prevención de la salud. Entonces la primera sería esa presentación, y ahí le pedimos al secretario de Salud que nos ayude a contestar lo que cuestionas, lo que presentas hoy. Gracias, Presidenta. Y finalmente, no sé si pudiera haber la posibilidad de que la secretaria Citlali viniera a platicarnos qué función tiene exactamente, cómo funciona, cómo va a beneficiar la Secretaría de las Mujeres a las mujeres, si va a haber programas especiales, la parte jurídica, todo esto. Porque fui a una conferencia de prensa de estas organizaciones de la sociedad civil en donde hablan que uno de los vehículos que pueden servir a los caballeros para poder ser más violentos es justamente el alcohol. Entonces ellos hablaban de que desafortunadamente en el país, así como ya hay un reglamento acerca del control del tabaco, no hay algo al respecto en materia de alcohol, pero que la mayoría de las denuncias o de las mujeres que son violentadas o golpeadas tienen, la pareja tiene una estrecha relación con el alcohol. Entonces ellos decían que seguramente ahora con esta Secretaría de las Mujeres se podría poner especial atención en este capítulo, que es desafortunado, pero como es una de las drogas lícitas también junto con el tabaco, difícilmente se puede establecer una prohibición como tal, Presidenta. Bueno, son dos temas, ¿no? El alcohol y el proyecto de la Secretaría de las Mujeres. Si recuerdan, estuvo aquí Citlali cuando se presentaron las modificaciones constitucionales, la propuesta de modificaciones constitucionales y legales para apoyo y protección de las mujeres y para que quede en la Constitución el derecho a la igualdad sustantiva. Y además ella tiene un programa. Además se presentó la cartilla de derechos de las mujeres. Entonces dimos un mes más o menos para que se pueda tener un primer documento de la cartilla, y ahí la podemos invitar para que pueda platicar todas las funciones que va a tener la Secretaría de las Mujeres, los programas, cómo va la cartilla.
Y además, pues le pedimos también al secretario de Salud sobre el tema del alcohol. Nosotros, así como es el tema de la alimentación, ponemos gran énfasis en la educación, en la promoción, en la capacitación, en la formación. Es mejor la conciencia de la ciudadanía respecto al daño que le puede provocar un cigarro, las bebidas alcohólicas, etcétera, que estar también regulando todo. Entonces hay que